Hola chicos, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de propiedades trigonométricas en una situación problemática. Esta dice, el triángulo ABC tiene 1 metro de perímetro. Los lados AB y BC miden 2,9 decímetros y 400 milímetros respectivamente. A. Determine la amplitud de cada ángulo interior y B. Calcule el área de la figura. Primero lo que tenemos que ir teniendo en cuenta es que la figura es un triángulo y siempre conviene hacer una figura de análisis. Acá tenemos la figura que es el triángulo ABC. Los datos que nos da el ejercicio es que el perímetro tiene 1 metro. Tiene 1 metro. Otro de los datos es que el segmento AB tiene una longitud de 2,9 decímetros. Cuando en un texto diga respectivamente, quiere decir que el nombre de los segmentos y sus medidas están dadas en el mismo orden. O sea, el primer segmento le corresponde la primera medida, al segundo segmento la segunda medida. En este caso, el segmento BC tiene una longitud de 400 milímetros. Ya un detalle que nos tiene que llamar la atención es que las tres medidas están dadas en diferentes unidades. Cuando eso suceda, lo que tenemos que hacer es uniformar las unidades. Uniformar las unidades quiere decir llevarlas todas a la misma expresión, o sea, todas en metros, o todas en decímetro, o todas en milímetro, o todas en otra medida, pero todas en la misma. Yo ahora voy a elegir trabajar con los centímetros. 1 metro, recordamos que equivale a 100 centímetros. 2,9 decímetros equivale a 29 centímetros. Y 400 milímetros equivale a 40 centímetros. Tenemos dos lados de la figura y nos falta el tercero. Tenemos que recordar que el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces, ese lado que nos está faltando, tenemos AB, BC, nos falta la medida de CA, va a ser igual a la diferencia entre los 100 centímetros totales y la suma de los dos lados que ya tenemos. Ambos están expresados en centímetros ahora. Entonces, para saber cuánto mide el segmento CA, tomamos a 100 y le restamos la suma de 29 y 40. Nos dice entonces que el segmento CA tiene una longitud de 31 centímetros. Esto por el momento simplemente nos va a servir para saber la medida de todos los lados de la figura. Nosotros acá tenemos que el segmento CA tiene 31 centímetros. El segmento AB tiene 29 centímetros. Y el segmento BC 40 centímetros. Ahora, la pregunta, la primera, dice, determine la amplitud de cada ángulo interior. O sea, si yo quiero saber la medida de los ángulos y no de los segmentos, tengo que usar la formulita que ya conocemos, la del arco coseno. Tenemos el ángulo A. Para saber cuánto mide el ángulo A, lo que tenemos que buscar es el arco coseno, línea de fracción larga, de el lado opuesto al vértice A. Si este es el ángulo A, su lado opuesto es el que mide 40 centímetros. Entonces tenemos 40 al cuadrado menos los otros dos ahora cada uno al cuadrado. 29 al cuadrado y 31 al cuadrado. En el denominador es menos 2 por 29 por 31. Recordamos que esta fórmula ya la habíamos visto en la parte de teoría. El ángulo A entonces va a ser igual al arco coseno de esta razón. Arco coseno es shift coseno de, abro otro paréntesis más para empezar con el numerador, 40 al cuadrado menos 29 al cuadrado
menos 31 al cuadrado, hasta ahí es el numerador, dividido menos 2 por 29 por 31. Cierro dos veces ahora el paréntesis. Dice acá entonces que el ángulo A mide 83,549 grados. Bien. Podemos ir completando la lista. Entonces acá el ángulo A tiene 83,549 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? Hacemos un planteo similar. El ángulo B es igual al arco coseno de la razón entre el lado opuesto de B, que en este caso mide 31 centímetros, elevado al cuadrado menos 29 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Todo sobre menos 2 por 29 por 40. El ángulo B entonces va a ser igual a shift coseno, se abre un paréntesis solo, abro otro más, 31 al cuadrado menos 29 al cuadrado menos 40 al cuadrado, cierro el paréntesis del numerador, dividido, abro paréntesis para el denominador, menos 2 por 29 por 40. Cierro dos veces. El primero cierra el denominador, el segundo cierra todo el cálculo. Este segundo ángulo mide 50 grados, 362. Completamos esta parte de la lista. 50 grados, 362. Como ya sabemos y lo vimos muchas veces, los tres ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Entonces, si ya tenemos dos, el tercero sale por diferencia. El ángulo C va a ser igual a 180 grados menos la suma de estos dos que ya conocemos. 50,362. Y ahí buscamos la diferencia. 180 menos 83,549 más 50,362. Presten atención que estoy usando paréntesis, no están las sumas directas. La suma está dentro de un paréntesis. Y nos da que el tercer ángulo, en este caso, mide 46,089. Estamos hablando de grados sexagesimales. 46,089. Listo, esta parte ya está terminada. Vemos que los tres ángulos sumados suman 180 grados. Lo podemos comprobar. Tenemos 83,549 más 50,362 más 46,089. Y ahí nos da exactamente 180 grados. Ahora, en el video siguiente, vamos a ver cómo calcular el área de la figura.